Ya estamos en puntito, digo yo. Pero Javi, siempre Sí. estamos 2 minutos o así, ¿verdad? Sí, 2 o 3 minutos después de las 6 vamos a arrancar seguro para esperar todavía que ingresen un poquito más de personas. Nice. Exacto. Entonces, la recomendación última, perdón, es la gente que está interviniendo en la charla, por favor, recuerde que cuando habla, ponga su micrófono abierto. Cuando no habla, córtelo, así se evitan interferencias, ¿ok? Y los demás que tenemos el host. Por favor, gracias. Exacto. Sí, yo me encargo también de eso, está bien, perfecto. Muy bien. Ya. Excelente. Auri está en su auto, todavía está de camino. A veces en las pantallas se ven las llaves, ¿no? De varios manejando. Sí. Voy a evitar que también la gente normalmente se quite el micrófono sin querer. Exacto. Entonces, Elizabeth Verdales, lista, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Es tu apellido así, Elizabeth? Porque en el flyer yo te puse lo que me mandaste. Sí, me llaman en la iglesia, en la federación me llaman Bardales, pero originalmente o en documentos sigo siendo Rocha, no, si hubiese cambiado pues me hubiese puesto Bardales, pero como no, pues no sé qué hacer, solo me pongo Rocha. Oficialmente. La cultura anglosajona dice que la esposa adopta el apellido de su esposo, pero eso hace poco era casi como mandatorio, ahora no, ahora te preguntan. Ahora te preguntan si quieres cambiar tu nombre o no, entonces a mí me lo preguntaron y yo dije que no, claro, pero el problema ahora es que todo el mundo piensa que Patricio es Vallejo. De Vallejo. O sea, arruinó la vida de su esposo por no cambiarse. Alexander también le dice Alexander López de Salas. Y hay siempre una confusión ahí. Pero bueno, pasen las mejores familias. La familia Jolie Pitt también le pasaba lo mismo. Jolie Pitt, you know, de Angelina Jolie y Brad Pitt. La familia era Jolie Pitt, no Pitt Jolie. Ya ves. Locura. Pasa. En fin. En fin, familia. Ok, cuando ustedes digan, gracias familia. Listo. Estamos listos. Somos 20. Arrancamos entonces, familia. Ok. Ya están todos. Todo listo entonces. Vámonos. 5, 4, 3, 2. Un nuevo concepto renovado de educación desde el hogar para la familia. El grupo Hanul Pumonim de la comunidad latina y la fascinante jornada hacia la felicidad segunda temporada presentan el retorno al hogar original. Charlas del principio divino. Bajo la conducción de Rafael Sánchez y Elizabeth Rocha. Un carácter de bondad guiada a través de la conciencia. Una vida de oración, revelaciones y de dedicación constante para resolver los problemas de la humanidad. Una vida al límite con el propósito de la unificación y paz global como la gran meta. La vida, la misión y el legado del reverendo Sang Myung Moon. Conferencista invitado desde Costa Rica, ingeniero Alexander López. Presentado por Ministerio Latino, Hanul Pumonim. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos en los diferentes países que nos están mirando. Escuchando también. Un especial saludo a República Dominicana que está escuchando a través de La Voz de la Familia. Por supuesto a todos los demás en los diferentes países y lugares aquí en los Estados Unidos y bueno, en general en Latinoamérica.
Mi nombre es Rafael Sánchez y me gustaría de nuevo saludarles afectuosamente. Estamos aquí listos para este programa preparado especialmente para ustedes. Con mucho cariño por este equipo de la fascinante jornada hacia la felicidad. Estoy en esta ocasión acompañado para la presentación por mi gran amiga Elizabeth Bardales, a quien quiero presentarles. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias, señor José Rafael. Buenas tardes señoras y señores, señoritas y jóvenes. Muchas gracias por darse su tiempo en su tiempo tan ocupado para poder escuchar estas conferencias. Gracias por conectarse y ser parte de este subprograma del Ministerio Latino, Retorno al Hogar Original, con las charlas del principio divino. Estamos realmente en este programa, hemos estado compartiendo en esta segunda temporada, el Retorno al Hogar Original, ha sido especialmente dedicada a compartir los principales temas contenidos en el principio divino del reverendo Dr. Sun Myung Moon. Y quiero solamente para recordarles brevemente, hay algunas cosas, 3 o 4 cosas que son impactantes, que son especiales para todas aquellas personas de herencia judeo-cristiana. Por ejemplo, para mí personalmente lo que me impactó fue ese entendimiento nuevo de un Dios al que conocemos con el término ahora de Hanul Pumonim, del Dios de características duales originales, masculina y femenina, porque casi siempre percibíamos a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Y así lo percibimos en general, pero también tenemos ahora el entendimiento de su contenido maternal también, tan especial, ¿no? Como nuestros progenitores originales vendrían a ser nuestro Padre Celestial, Padre, Madre Celestial. Un segundo tema que a mí me impactó en el principio divino fue este entendimiento del Mesías, ¿verdad? De Cristo, del Salvador, como el Adán restaurado, el Adán que retorna. Y si Adán retorna, también tiene que retornar Eva, ¿verdad? Entonces, mi entendimiento de Cristo, de Mesías, de Salvador, se llegó a completar. Entonces, mi expectativa para los últimos días está relacionado con el retorno de Adán y Eva, de los padres originales, de los padres verdaderos. Otra cosa que me impactó al final, que a mí me gustó mucho, fue la descripción de la historia, ¿verdad? Hemos visto una historia en la cual vemos a un Dios vivo, activo, moviendo la historia, ¿no? Cumpliendo con su trabajo de revelación, y en cuanto el hombre hacía su parte, Dios hacía la suya. Cumplidas las condiciones, las situaciones providenciales especiales ocurrieron. Hemos descubierto a través del principio divino de estas charlas de que hemos ingresado en un tiempo absolutamente increíble, histórico. Después de la Primera Guerra Mundial se abrió la época tan esperada a través de toda la historia. Estamos viviendo tiempos especiales, tiempos mesiánicos, tiempos de espera, tiempos de cumplimiento. Es la consumación de la historia de maldad y el comienzo de una nueva historia. En ese contexto es que vamos ahora a presentarles al autor mismo de todas estas enseñanzas, ¿verdad? Tenemos que conocer acerca de aquel que nos enseñó todo esto, que nos está legando tan especialmente una nueva visión de Dios, de la vida y del universo. ¿Okay? Entonces, del reverendo Dr. Sun Myung Moon. Elizabeth, te dejo para que hagas la presentación de nuestro conferencista hoy. Sí, a continuación vamos a dar la bienvenida a nuestro conferencista de hoy. Recibamos entonces al ingeniero Alejandro López. Estuvo ya en un episodio en donde habló acerca de los paralelos históricos. Ya muchos lo conocen, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso. Voy a presentarles una pequeña biografía del señor Alexander López. Actualmente se desempeña como ingeniero topógrafo del gobierno local en Coto Cruz, una región del sur de Costa Rica. Está casado con la licenciada Daisy Salas.
Desde el año 2005, ambos han realizado conferencias sobre valores familiares, morales y espirituales por todo su país. Han viajado a capacitarse a Brasil, Uruguay, Estados Unidos y el Lejano Oriente. El año anterior lograron juntar un grupo de 12 familias de Costa Rica y juntos promovieron a nivel nacional un proyecto para promover la unidad familiar como modelo de alcanzar la paz en la comunidad, región y país. En total, reunieron a 8,000 parejas que apoyaron este proyecto. Entonces, Elizabeth, sin más preámbulos, en realidad Alex nos ha estado acompañando en 2 ocasiones anteriores, hablándonos acerca de la historia, y hoy es el tiempo para que nos hable acerca del fundador. Alex, yo quería preguntarte algo, ya que hemos visto toda esta obra, ¿no?, desarrollada en las charlas del Principio Divino, tan interesantes, tan inspirativas, tan clarificadoras, de toda la historia, ¿verdad? Quisiera realmente preguntarte, háblanos un poco acerca de los antecedentes geográficos, culturales de este hombre tan especial. Nos gustaría saber, porque este tiempo es como el tiempo de la unidad del oeste con el este, ¿verdad? Del occidente con el oriente, y él es una figura representativa, especial para nosotros. Por favor, explícanos acerca de sus antecedentes. Sí. Gracias, Rafael. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Alexander López desde Costa Rica. Espero que me escuchen bien porque está lloviendo bastante fuerte por acá. Bueno, hoy voy a compartir un tema que es difícil porque tengo muy poco tiempo, alrededor de 1 hora, para hablar de una persona que en términos mundiales fue un gigante. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y es hablar de todo lo que él hizo en los últimos 100 años, básicamente, que ya este año cumplió los 100 años. Es muy difícil. Voy a tratar de concentrar todo lo que pueda transmitir a través de esta pequeña charla. Voy a compartir pantalla para mostrarles esta presentación y contestar la pregunta de don Rafael. Un momento. Okay. Hoy vamos a hablar entonces del curso de vida del Padre de la Paz, o el ciudadano global que ama la paz. Este es un libro que se tradujo a más de 40 idiomas. Bueno, en español se llama así, El ciudadano global que ama la paz, que es la autobiografía del doctor Sun Myung Moon. Autobiografía se refiere que él mismo, obviamente, la redactó, no fue otra persona. Entonces voy a hablar de los antecedentes. Como recordamos de la semana anterior, nuestro amigo, nuestro hermano, Juan, el reverendo Juan, nos habló de ese curso, ¿verdad?, que era la segunda llegada, que es la esperanza de todos los cristianos. Y eso quedó, como lo he explicado anteriormente, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, terminó en 1918, duró 4 años, de 1914 a 1918. Entonces, ¿qué sucedía en esta parte del mundo, Lejano Oriente, durante esa época? En esa época, más específicamente en el año 1905, el Imperio japonés había conquistado gran parte de esta zona. Corea en ese momento era la Corea japonesa. Duró bajo el yugo japonés un total de 40 años. Entonces me detengo aquí. Recordemos 40 de las conferencias que vimos anteriormente. Siempre que Dios necesita generar un fundamento, sí o sí tiene que esperar 40 años, más cuando es una nación, ¿verdad? Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 400 años, o sea, 40 por 10, cautivo en Egipto. Y el pueblo cristiano estuvo perseguido en Roma 400 años. Ahora esta nación estuvo 40 años bajo el dominio japonés. Entonces, para hacernos una idea de qué era lo que estaba pasando, Japón, que era un imperio, que fue un imperio en aquel momento, que comenzó a conquistar todo lo que es el este asiático, y obviamente Corea, que era uno de sus vecinos, fue uno de sus países.
Entonces Corea en ese momento era un país que tenía como fe el shintoísmo, que es una religión que tiene muchos dioses relacionados con la naturaleza y que golpeaba o intentaba que todas las naciones a su alrededor tomaran esa religión. Corea era un caso especial porque en Corea es un país muy, muy cristiano, de hecho extraño para los países de Asia. En Asia normalmente los países no son cristianos, son budistas, son confucianistas, en este caso Japón, que sigue el shintoísmo. Pero Corea era un país donde alrededor de la mitad de la población era cristiana, muy conocido a nivel de lo que es el cristianismo. Entonces, en esta nación, que era en una región muy, muy pequeñita, que una aldea que tenía apenas 15 casas, y 10 de esas casas pertenecían a la familia Moon. Este lugar se llama Sansa, que significa la aldea del pensamiento celestial en idioma coreano. El doctor Moon nació el 6 de enero, según el calendario lunar, de 1920, o sea, 2 años después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Okay, esto es en la parte oeste de lo que es actualmente Corea. Entonces, él es hijo o fue hijo de estas dos personas, de Kyung Hyo Kim, me disculpan ahí, no soy muy bueno en coreano, y de Jong So Kim. Esos son los padres. Él tuvo 3 hermanas mayores, un hermano y 3 hermanas menores. Entonces, esta familia tuvo en total 12 hijos, pero solo sobrevivieron 8 de esos 12 hijos. Y ya les voy a explicar qué fue lo que sucedió. Cuando él tenía 11 años, su familia se realiza la conversión al cristianismo, basado principalmente por el trabajo evangelizador de los misioneros americanos, específicamente los presbiterianos. Entonces, a partir de esa edad, ya muy joven, comenzó a asistir a una iglesia metodista y luego asistía a las iglesias más carismáticas coreanas. Ahí podemos ver una fotografía de esa época junto con algunos del grupo de su iglesia. El padre Moon es el segundo de la izquierda. La familia del reverendo Moon era confucionista, que es una tradición bastante común en los países de Asia. Entonces, a los 11 años él se convierte al cristianismo. Pero hay un evento que marca su vida. Él perdió en un solo año 4 de sus hermanos, de maneras muy, muy difíciles para su familia, principalmente por la situación de subyugación que tenían de los japoneses. Entonces él decide, desesperado por ver el dolor de sus padres, subir a una montaña, a un monte que se llama el monte Myeodu. No sé qué es. Esta es una colina cercana a la casa. Entonces, durante toda la noche del 17 de abril de 1935, él le ora a Dios y a Jesús, ¿verdad? Tratando de encontrar una explicación a esta situación que le había sucedido a su familia. Entonces Jesús se le aparece al final de esta oración. Ahí Jesús le muestra muchos de los pasajes de su vida, o sea, lo que él va a sufrir en su vida, a pasar en su vida, y le da, muy importante, la misión de terminar su misión como Mesías en la tierra. Entonces, por supuesto, él se sorprendió muchísimo, ¿verdad? Porque él era un joven de apenas 15 años. Y durante los próximos 9 años él tiene que recorrer toda una gran búsqueda para buscar esta verdad, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos estado compartiendo en las últimas 8 semanas, ¿verdad? Todo esto que encontramos, que se expuso, proviene de este encuentro y de esos años de búsqueda que él tuvo en comunidad con Jesucristo, quien es el que lo llama, lo elige para esta misión. Que él cuenta, por ejemplo, que cuando descubrió la caída de Adán y Eva, como lo vimos en la segunda conferencia, dice que él sintió el profundo dolor del corazón de Dios. O sea que hasta ese momento él sintió realmente qué fue lo que Dios sintió en su corazón cuando se produjo la caída de Adán y Eva. También así el sufrimiento que Adán, después de cometer el pecado y la separación de Dios, él ya podía sentir en su corazón estos sentimientos. Y también con cada personaje que estudiaba en la Biblia, podía ponerse con ellos en su misma situación, como si sus vidas entraran en la mía. Como dice mucha gente, ponerse en los zapatos de la persona, no solo como una historia que leemos en la Biblia, sino ponerse en esa situación para entender por qué pasaron ellos. Entonces, durante esta época, él es un joven que asiste, como todos, ¿verdad?, a las escuelas dominicales, en este caso de su ciudad natal más cercana, que es Seúl, que es la capital.
Entonces ahí podemos verlo con algunos de sus compañeros coreanos. Era una vida muy sencilla. En este momento, Corea era una nación muy pobre, una de las más pobres del mundo, ¿verdad? En esos años. Después de años de búsqueda, entonces, de los principios divinos y antes de comenzar su misión pública, hizo un ayuno de 40 días. Al igual que Jesús cuando empezó su misión, que hizo un ayuno, todos sabemos, ¿verdad? De 40 días. Bueno, él también en esta época realiza un ayuno de 40 días. Ayuno completo, ¿verdad? Solo agua. Durante este tiempo pudo conversar espiritualmente con Jesús, también con muchos otros personajes fundadores de grandes religiones, como Confucio, Buda, Mahoma y otros líderes espirituales y religiosos. En esa búsqueda incesante de qué era lo que Dios quería y qué era lo que... O sea, cómo podía llegar a desarrollar esta misión tan grande o inmensa que Jesús le había pedido. Todos los santos confirmaron, ¿verdad?, estos principios que él había descubierto y que todo esto era la verdad universal de Dios, que esto es lo que Dios quería que se llevara al mundo, liderados, por supuesto, por Jesucristo. Okay. A los 19 años, él decide ir a Japón, porque en ese momento era el lugar donde existía educación superior y necesitaba prepararse. Y regresa un poco antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial en el año 1944. Específicamente fue el 31 de marzo de 1941 que él viajó en un buque que se llamaba Chokei Maru hacia Japón, que después fue hundido por los estadounidenses durante la guerra. En esta fecha, esta es la fecha de partida de Seúl a Busan y después a Japón. Los japoneses por aquella época obligaban a todos los extranjeros, incluidos los coreanos, a poner su nombre japonés. Él tuvo que adoptar el nombre japonés de Emoto Ryumei. Emoto era un apellido normal de aquel tiempo y Ryumei era la versión al japonés de Jungmyo, el primer nombre del Padre Moon por aquellos días. Pues hasta eso tenía que cambiarse el nombre para que sonara como japonés. Este primer nombre lo cambió en 1950, cuando escapó de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Entonces sí pasó a llamarse a partir de 1951 Sun Myung Moon. ¿Qué significa su nombre? Entonces, por ejemplo, Sun significa tierra y mar. Myung significa sol y luna. Y Moon, que es su apellido, significa verdad. Por lo tanto, todo lo que es, o sea, lo que significa el nombre de él es, todo está unido con la verdad para hacer un mundo nuevo con la verdadera persona. Todos los nombres tienen significados. En el caso de él es igual, ¿verdad? Recordemos el nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús significa Dios con nosotros, ¿verdad? Yeshua. Ok, al terminar la guerra, el 15 de agosto de 1945, él comienza su misión pública y comienza a buscar entonces personas preparadas, personas en la posición de Juan Bautista. Recordemos la conferencia de la misión del Mesías, ¿verdad? Había una serie de personas, líderes, principalmente del ámbito cristiano, que habían tenido revelaciones de Jesús y de los santos y que estaban preparadas para poder recibir a este personaje y a través de ese grupo poder llegar allá a las masas. Pero lamentablemente, eso lo podríamos ver en otra charla, ninguno de estos grupos logró unirse con él. A pesar de todos los esfuerzos que él hace en buscarlos, siempre lo rechazaron. Inclusive él estuvo un tiempo en un grupo muy, muy famoso de otra persona ahí, el señor Kim Baek-moon, que era un personaje muy, muy, de hecho conectado hasta con la política, pero igualmente nunca lo reconocieron, porque él no podía simplemente llegar y decirle, mira, yo soy. El mismo grupo tenía que, por su propia cuenta, igual que Juan el Bautista tenía que darse por su propio entendimiento, cuenta de que Jesús era el Mesías. Recordemos el curso de Juan Bautista, era que Dios mismo tuvo que decirle a Juan quién era el Mesías porque él no sabía. Pues aquí pasa lo mismo. En este caso, Dios reveló a todas estas personas, ¿verdad?, que este personaje iba a llegar donde ellos estaban, ¿verdad? Inclusive no tenía que ir a buscarlo, él iba a llegar. Y aún así, ninguno de ellos lo aceptó. Entonces, motivado por todo esto, él tiene que salir de 1946, ir hacia Corea del Norte, porque Dios así se lo pidió. Mientras la gente huía de Corea del Norte hacia el sur, él hacía lo opuesto. Él tenía que viajar hacia Corea del Norte. Entonces, en ese tiempo, Pyongyang, que es hoy la capital de Corea del Norte, que era la ciudad principal allá, era conocida por los cristianos como la Jerusalén del Este. Entonces, porque era una ciudad con muchísima fuerza, muchísima
espíritu cristiano, ¿verdad? Por eso le llamaban así en esta época. El 11 de junio del 1946, 2 señoras visitaron al padre Moon en la casa donde estaba, y una de ellas era Kim Il-hu, una ferviente presbiteriana. Ella tuvo muchas revelaciones y aceptó al padre Moon como el Mesías. Entonces ella trajo a su sobrino de 18 años, un joven que se llamaba Kim Wol-ping. Este joven es considerado como el primer discípulo del reverendo Moon. Cuando él llega allá, comienza a predicar e inmediatamente las autoridades lo toman prisionero y lo envían a uno de los campos de concentración más terribles que tenían los comunistas, que se llama Hutan, que era un campo de concentración especial de trabajo, ¿verdad? Donde básicamente los enviaban para asesinarlos. Su trabajo ahí consistía en mover hacia un ferrocarril montañas de fertilizante, un tipo que se conoce como sulfato de amonio, que es terriblemente contaminante. Se cuenta que era una montaña sólida de este material que tenían que meterlo en sacos de 40 kilogramos cada uno y meterlos obviamente en un tren para cargarlos en un barco. Muchos de los que iban a este lugar morían en solo 6 meses por falta de comida, por las heridas, por las diarreas diarias y los dolores de estómago, por el increíble calor en verano y el frío tremendo en el invierno. Pero todo esto estaba preparado para que ellos murieran ahí. O sea, los mandaban para matarlos ahí. El reverendo Moon estuvo ahí casi 3 años, 2 años y 8 meses logró soportarlo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Orando, por supuesto, ¿verdad? Y él cuenta, nunca oré por debilidad, nunca pedí ayuda a Dios. ¿Cómo podía pedirle ayuda? ¿Cómo podía pedirle a Dios de mi sufrimiento, a mi padre, y aumentar más el dolor y la pena de su corazón? Siempre le consolaba diciendo que no sería derrotado por mi sufrimiento. Entonces, ese es el corazón de un verdadero cristiano, ¿verdad? Si uno realmente ama a su padre o a su madre, no debe cargarlo con sus problemas, más bien tiene que quitarle los problemas. Otra de las cosas que hizo fue repartir su comida entre los presos para que ellos establecieran una relación de corazón con él y para entrenarse, ¿verdad? Para poder soportar, porque él sabía que iba a pasar muchos meses bajo estas increíbles torturas. El 25 de junio de 1950 estalló la Guerra de Corea, que fue una de las peores guerras que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Y con eso se logró la liberación de esta cárcel de Hunan, gracias a que las tropas de la Marina americanas que bombardearon la ciudad y el campo el día 14 de octubre de 1950. Ese día el padre pudo salir de la prisión en medio de las bombas. O sea, la estructura quedó destruida y obviamente las cercas también, él pudo escapar, ¿verdad? Y se llevó inclusive algunos de las personas que tenían alrededor. De hecho, hay un momento donde cuenta en la biografía, en el libro, que él le dijo a las personas que estaban cerca de él, acérquense a mí porque las bombas van a caer cerca de mí. Y los que estuvieron cerca de él se salvaron. Muchos de ellos contaron después la historia, ¿verdad? De toda esta travesía increíble, un milagro prácticamente lo que ellos pasaron. Al escapar de la prisión a Pyongyang, ahí estuvo durante 40 días para encontrar a sus discípulos. La gente que escapó de esta cárcel huía al sur, pero él se quedó 40 días para encontrar a las personas que habían sido sus discípulos durante ese periodo que estuvo allá en el norte. Después dice que decidió ir al sur y junto con él, con otro prisionero, el señor Park, que tenía una pierna rota. Inclusive el señor Park le decía que lo abandonara. Pero él se le echó al hombre y lo subió en una bicicleta bajo otro momento y lo logró salvar llevándolo al sur. Él cuenta que el viaje fue muy penoso y costoso, pero lograron llegar el 27 de enero de 1951 a la ciudad de Busan, que es en el sur. El 4 de diciembre de 1950, el padre y el señor Won Pil-king y el señor Park huyeron al sur. El 27 de enero de 1951 llegaron a la estación de Chonggang-yung en Busan. Voy a dejarlo hasta acá. Creo que toda la preparación que Dios había hecho igualmente hacía 2000 años, con todas las personas que tenían conocimiento de la llegada en ese momento de Jesucristo, ¿verdad? Inclusive recordemos de la misma Biblia que Dios preparó personas que no eran judías, o sea, que no tenían ni idea de lo que decía las Sagradas Escrituras. Los famosos 3 Reyes Magos,
que inclusive ni siquiera eran del mismo lugar, posiblemente eran de 3 lugares completamente alejados de lo que era el área donde se conocía algo de este Dios, ¿verdad? Que era desconocido para ellos. Y sin embargo, ellos hacen este viaje enorme, ¿verdad? Para la época, para encontrarse con, en este caso, Jesús en Belén. Igualmente, en este tiempo hay muchísima gente que también recibe revelaciones para este evento tan importante. Ok, lo dejamos acá. Excelente, Alexander. Quiero pasarle a Elizabeth, que tiene una pregunta. Adelante, Elizabeth. No se escucha. ¿Puedes poner tu micrófono, por favor, Elizabeth? Ingeniero López, ¿qué impacto ha tenido el Reverendo Moon y su movimiento a nivel mundial? Ok, bueno, gracias por la pregunta. Es monumental su obra, es impresionante. Les comento una anécdota que me dijo un hermano. Él viajó hace unos años allá a Oriente y de camino se quedó en la casa de un hermano, un discípulo del Reverendo Moon. Y lo sorprendió que la sala tenía un mueble como de 2 metros de alto por unos 6 metros de largo, donde estaba lleno de libros y todos los libros estaban numerados. Entonces él comenzó a ver este librero, algo parecido a lo que tengo aquí atrás, pero muchísimo más grande, ¿verdad? Y logró ver que tenía casi 600 volúmenes. Entonces él impresionado le dijo, ¿de qué se trata toda esta colección? Y el señor japonés le dice, ese es 1/3 de todos los discursos que dio en su vida, para que se den una idea de la cantidad de información que puede haber generado. Entonces, hay un momento donde él tiene que iniciar su misión, primero obviamente a nivel nacional, a lo que es Corea, para crear un fundamento. Lo vimos en las conferencias, en las primeras conferencias. Dios trabaja de esa manera. O sea, el mismo Jesús trabajó de esa manera. Primero trabajó en la nación de Israel y una vez que formó un grupo, pudo entonces salir a enviarlos a Roma y a todas las ciudades alrededor del mundo conocido en este momento. En este caso funcionó exactamente igual. Fue muy difícil este curso porque había muchísimas personas preparadas, como se había comentado, grandes líderes que la mayoría murieron, casi que todos, durante la guerra de Corea y durante la persecución principalmente de los japoneses. Pero sí hubo pequeños grupos de personas que, ahora voy a hablar un poco sobre eso, que creen en él. Entonces, cuando él llega a Busan, en 1951, lo primero que tenía que hacer, o lo que iba a hacer, era hacer una iglesia, un lugar donde estar ya. Esa es la primera iglesia que él construyó. Esa es una iglesia hecha con cajas de cartón de la base americana y con lodo de la colina. Un tugurio, no sé si conocen la palabra, por lo menos aquí le llamamos a eso un tugurio, ¿verdad? Es una casita hecha con barro, ¿verdad? De 4 por 4 metros, apenas cabe una persona acostada. Así empezó, ahí se escribió el principio divino. Ustedes han escuchado durante estas últimas 8 semanas, para que tengan una idea. Entonces él dice que sobre este tiempo, en abril de 1975, cuando estaba en la cima de una montaña, era el tiempo más solitario para mí. Deseaba tener, aunque fuera una sola persona, a quien revelarle el corazón del Padre Celestial. Tuve grandes visiones. Mucha gente de todo el mundo me aclamaba en mis visiones, pero aquello era solo espiritualmente. En realidad, no podía encontrar ni siquiera una persona. Suena triste, ¿verdad? Todo lo que sabía, todo lo que conocía, y no tenía ni siquiera una persona. Solo el señor Wonpil King, que era su primer discípulo, el que le ayudaba. Entonces, pensemos en Jesús para entender este corazón. Jesús predicó 3 años y medio aproximadamente. Y se habla en la Biblia de que llegó a tener multitudes de 3,000, le dio de comer a 3,000 personas o 5,000 personas. Pero cuando él está en la cruz, cuando está en el momento más importante de toda su misión, ¿cuántas personas encontró? Solo una. 2,000 años de historia del judaísmo, todos los libros y los profetas y todo esto, y Jesús solo logró encontrar en vida una persona. En este punto, el Reverendo Moon está en la misma situación. Ya tenía la verdad que tenía que enseñar al mundo, pero no podía encontrar a nadie. Hasta que todo comienza a cambiar. Entonces, la misionera evangélica Kang Hyun-chil subió a la colina para convertir al cristianismo al Padre Moon. Entonces, esa es una persona devota cristiana con preparación que decide subir a este lugar donde está esta casita para hacer que este señor, que los vecinos pensaban que estaba loco porque vivía
ese lugar. Pero poco después de escuchar los principios divinos y de un tiempo de aprendizaje, se convirtió de forma dedicada en miembro y misionera de la iglesia. Muy famosa en nuestra iglesia, esta señora. También el señor Lee, que fue el primer miembro de Corea del Sur. El año siguiente, en 1953, vino el ministro Lee, el primer miembro varón en el sur. Antes de aceptar el principio divino, el ministro Lee era un hombre especial. Mucha gente que le rodeaba pensaba que podría ser Jesús e incluso recibió muchos mensajes de Dios. Era una persona preparada espiritualmente. Imagínense que la misma gente pensaba que él podía ser Jesús. Tan alto y tan gran nivel espiritual tenía que la misma gente pensaba que era Jesús. Se forma entonces este pequeño grupo de discípulos. Comienzan a escuchar al Padre, a escuchar sus sermones, aprender el principio divino a profundidad, con el que mejor lo sabía. En 1953, el Padre dice que él va a Seúl. Estuvo planeándolo desde la primavera del 54 y el 1 de mayo del 54 estableció oficialmente la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Entonces, aunque él venía a trabajar sobre el fundamento de las iglesias cristianas, al no encontrar ninguna, tiene que seguir el mismo curso que siguió Jesús. Entonces, devolvámonos 2000 años hacia atrás. Cuando Jesús llega a Israel hace 2000 años, el judaísmo como religión estaba dividida. Creo que yo lo mencioné en la conferencia que estuve explicando. O sea, no era una religión, estaba dividida entre los fariseos, que era una rama, llamémoslo secta. A mí no me gusta usar la palabra secta porque es peyorativo, ¿verdad? Estaban los saduceos, los nazaritas, los esenios, había muchas denominaciones. Entonces Jesús fue a buscar a estos grupos para que alguno lo aceptara como Mesías. Sabemos que ninguno lo aceptó. Entonces Jesús tiene que formar un grupo que en sus orígenes fue llamado la sediciosa secta de los nazarenos, por si no lo sabían. Así llamaban a los primeros seguidores de Jesús. La sediciosa significa que causa problemas, porque hacían escándalos en las sinagogas, todo lo que nosotros conocemos. Al reverendo le pasa exactamente lo mismo. Como no logró encontrar eso, entonces tiene que crear este medio, que es a través de una iglesia, para poder dar el mensaje, en este caso a su nación y posteriormente al mundo. Otra traducción a este nombre, según lo que cuenta el señor David King, sería como la Santa Asociación Espiritual para la Unificación del Cristianismo Mundial. Ese fue el nombre que le puso a su iglesia. El 4 de agosto de 1974, el padre contó por qué fue necesario empezar la iglesia. Él dice, volver de Corea del Norte fue como un éxodo. Empecé la etapa de formación de mi propio fundamento a un nivel familiar y después tribal, social y nacional. Sin embargo, ya que el cristianismo se opuso absolutamente en contra mía, tuve que crear mi propia rama del cristianismo. Si fallaba en crear mi propio fundamento, entonces sabía que al igual que Jesucristo acabaría crucificado o me había ocurrido algo parecido. Por eso, hasta 1960, durante 14 años, el cristianismo se me opuso. Igual, ¿verdad? Cuando él funda su iglesia, vuelve a suceder lo mismo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Todas las iglesias se pusieron en contra de Jesús, todos los grupos, ¿verdad? A él le pasa lo mismo. Tuve que crear de la nada, dice, la base de mi propio cristianismo que pudiese servir como un fundamento de fe para el Mesías. O sea, él tiene que ponerse, entendámoslo en términos del principio divino, no puede revelarse como la figura que es, sino ponerse en la posición de un Juan Bautista, ¿verdad? Y hacer el fundamento y sobre ese fundamento entonces establecer su misión. Después de 14 años, desde 1950, he luchado para crear este fundamento y vosotros sabéis lo dura que fue la batalla y las adversas que eran las condiciones en ese tiempo. Todas las circunstancias eran hostiles. Tuve que luchar bajo aquellas circunstancias paso a paso para crear la iglesia y extender el fundamento de la iglesia hasta el nivel en el que el Mesías pudiese realmente apoyarse y manifestarse. Lo mismo que hizo Jesús. Por eso Jesús en sus inicios le decía a sus seguidores, no le digan a la gente que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Si él era el Mesías. Porque primero tenía que establecer ese fundamento de grupo para poder manifestarse. Hasta que se da su muerte y resurrección, es que él les dice, ahora sí, vayan y díganle no a Israel, a todo el mundo, ¿quién soy yo? Vemos exactamente el mismo fenómeno. Entonces él tenía que subir a las montañas, igual esconderse, porque los mismos cristianos lo acusaban ante las autoridades de cosas que no eran ciertas, para tratar de evitar lo que estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Que muchos
líderes de los grupos cristianos iban a escuchar al reverendo Moon para intentar convencerlo que se volviera de su fe, pero terminaban convirtiéndose en seguidores del reverendo Moon. Entonces, él era muy fuerte a la hora de expresar sus sermones, y la gente que de esa época que ha narrado las historias dijo que él era un padre que enseña, un padre que comparte en las condiciones humildes que estuvieran las personas. O sea, no le importaba ir a ayudarles a sembrar arroz, ayudarles en sus tareas. Y cuenta, el señor Eo empezó a dar conferencias desde que se estableció la asociación. Entonces vinieron muchos miembros. También vino gente de fama de la sociedad. Mucha gente vino a escuchar el principio divino, pero de hecho, durante cierto tiempo nadie se hizo miembro. El padre dijo que el señor Eu, que quizás hasta el final del año nadie vendría, pero que él no debía dejar de dar conferencias, así que daba conferencias cada día. O sea, él estaba, este seguidor, todos los días dando conferencias, pero nadie se quedaba. Entonces él seguía dándolas a pesar de que no llegaba nadie. En 1954 se fundó oficialmente el movimiento, y hacia final de aquel año vinieron 5 profesores de la universidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos de los primeros seguidores van a las universidades a testificar. Curiosamente fueron al área de teología, que sería, si lo pensamos, el último lugar que uno debería buscar, porque ahí es donde están las personas más preparadas en teología. Pero sucedió que muchos de esos vinieron y se convirtieron en miembros. Hay algunos muy famosos. Uno de ellos es la doctora John On King, que era una de las catedráticas del área de teología de una de las universidades. Ella se convierte en miembro y luego es enviada a una misión muy importante a los Estados Unidos. De hecho, en nuestro movimiento es una de las personas que estaba mejor preparada en este conocimiento. Bueno, era doctora en teología. Y el padre siempre estaba orando. Subía a las montañas a orar por todas las personas que estaban trabajando con él. Dedicaba mucho tiempo a sus miembros, ¿verdad? A comer con ellos, a compartir con ellos y a educarlos. También la señora Wong Pok Choi, en 1956, dice que el padre organizó la Asociación de Estudiantes, y ahí es donde se empieza a traducir el principio divino al idioma inglés. Es uno de los primeros idiomas a los que se traduce este libro. Y se empieza entonces a producir masivamente el principio divino a varios idiomas. En enero de 1959, esta doctora, la doctora John On King, fue a América, y más tarde ese año el señor David King, en julio de 1958, también el señor Sang Il Choi fue enviado a Japón. En febrero de 1961, Boy Pak fue enviado a América. O sea, empieza ya a regarse por todo, en este caso, el Oriente, y Estados Unidos, que era la potencia, bueno, todavía lo es hoy, la potencia de lo que es la parte económica, ¿verdad? A nivel mundial. Hay un hecho que realmente crea un precedente, no solo providencial, sino también en la misión del reverendo Moon. Y eso se dio en 1960, que fue un año donde hubo muchísimas revelaciones, principalmente la gente que es de tradición evangélica y que tal vez estaba en esta época o era joven. Hubo pastores inclusive que recibieron revelaciones de que ese era el año en el que llegaba el Señor en la segunda llegada. Algo muy parecido a lo que sucedió como en el 2012. Pero este año fue principalmente fuerte en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ese fue el año en el que él recibió a su esposa, lo que nosotros llamamos la bendición matrimonial. La boda fue el 16 de marzo del calendario lunar de aquel año, caía el 11 de abril. Ellos allá utilizan el calendario lunar, no el calendario normal, corriente que usamos aquí. Entonces, el padre y la madre subieron al escenario de cara al auditorio. El padre anunció su bendición y ofreció una profunda y conmovedora oración llena de lágrimas. Esta fue la última oportunidad de establecer la familia sin pecado sobre la tierra. Este era el tercer intento del primer curso de 7 años del Padre por establecer la familia del Mesías. Recordemos, Dios, ¿qué era lo que quería? Establecer a Adán, que se uniera completamente de corazón con él, para que él y Eva formaran una familia. La primera familia, sobre este fundamento, toda la humanidad, como hijos de Adán y Eva, iba a crecer y desarrollarse en personas útiles a su sociedad, en personas conectadas de corazón con el Padre Celestial.
Este fue un gran día de felicidad para Dios, porque fue el cumplimiento de ese anhelo que Dios tuvo prácticamente desde antes de la creación, ¿verdad? De hecho, si ustedes leen el libro del Apocalipsis, donde se habla de esto, dice las bodas sagradas del Cordero, ¿verdad? Alegrados y regocijados porque han llegado las bodas del Cordero. Apocalipsis 12:5, si no me equivoco. O sea, es uno de los pasajes bíblicos de mayor emoción. Recordemos que quien están hablando ahí es Dios a través de los profetas, ¿verdad? En este caso del apóstol Juan. O sea, es un día increíble. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de la primera familia que está del lado de Dios. Entonces, recordemos que el reino de los cielos se fundamenta en la familia de Adán y Eva restaurados. Si la familia no se establece, nunca va a existir entonces el proyecto que Dios soñó desde el principio, el ideal que Dios estableció en el principio. Todo parte de esta familia. Sabemos que la familia original de Adán y Eva fue una familia completamente desunida, ni conectadas entre ellos, ni conectada con Dios, y dio nacimiento a este mundo que vivimos todavía hoy, ¿verdad? Y que Dios tiene miles de años intentando establecer este gran fundamento de encontrar una familia sobre la cual apoyarse, y sobre ese fundamento entonces establecer la base del reino de los cielos. Pensemos, detengámonos aquí un momento a pensar. Si Dios lo que quiere es que la familia se una y se establezca de corazón unida con Él, ¿qué es lo primero que va a atacar Satanás en esta época? Por supuesto, la familia. Y pensemos, veamos las noticias, veamos lo que está sucediendo en todo el mundo. ¿Qué es lo que está siendo destruido? Inclusive por algunos gobiernos, la misma familia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que sobre la familia es la manera en la que Dios tiene de establecer el tan ansiado reino de los cielos. Ok, después de la bendición, el Padre dijo, la mitad de mi misión está cumplida. Ok, voy a dejarlo hasta ahí para dar respuesta a esa pregunta. Muchísimas gracias nuevamente, Alexander. Has hecho una buena descripción de los antecedentes, ¿verdad? En la vida del padre Moon y su esposa. Y también nos has hablado bastante acerca del fundamento realizado por él y por su esposa en Corea mismo, y los inicios de su trabajo a nivel mundial. También creo que nos recordaste al comienzo de que estamos conmemorando los 100 años de su vida, lo cual es un año bien significativo, el centenario de su vida, ¿verdad? Todavía falta muchísimo más que saber de él y de la señora Moon. Entonces, yo te invitaría ahora que nos puedas hablar un poco acerca de todos los trabajos realizados, especialmente a partir del año 1960, de la boda sagrada, de esta boda tan especial. Cuéntanos un poco acerca de su misión, de sus éxitos en su trabajo. ¿Okay? Ok, voy a tratar de hacer un resumen porque es mucho y en pocos minutos es explicado, ¿verdad? Voy a tratar de hacerle honor, ¿verdad? Porque sí, es muchísima información. Voy a tratar de condensar lo más que pueda esta información. Ok, entonces vamos a ver la consumación y los éxitos en su vida. Antes de eso quiero detenerme acá. Recordar este pasaje que todos los cristianos conocemos y hemos escuchado muchas veces. El sermón del monte. Entonces quiero detenerme aquí para explicar lo siguiente. Bueno, esto lo podemos leer, ¿no? En Mateo 5:9. Jesús dio 8 bienaventuranzas. La séptima, o sea, casi la última, dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores. Algunas traducciones dicen los que buscan y promueven la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Entonces, acá yo hago la pregunta: ¿serán llamados hijos de Dios por quién? ¿Verdad? Tengo problemas aquí con el ratón. ¿Por quién? Por Dios, obviamente. Entonces, ¿quiénes son bienaventurados? Perdón, ¿quiénes son pacificadores? Ok, entendamos lo siguiente. La forma en que la gente utiliza el término pacificador es irónica, porque a menudo lo aplican a instrumentos de guerra y violencia. Hay un caso, por ejemplo, de un instrumento ahí que le llamaban el pacificador, sí, que conquistó el oeste.
o el bombardero, por ejemplo, B-36, perdón, de la época de la Guerra Fría, que le llamaban así un arma de guerra, imagínense. Entonces, ese pacificador a menudo se refiere a un arma diseñada para matar al enemigo antes de que éste lo mate a usted. Eso está muy lejos de la definición de Dios, lo que es un pacificador. Dios ve al pacificador como alguien que vive de tal manera que trae paz a los demás. Un pacificador no solo previene los conflictos, también trabaja para lograr el mayor beneficio para los demás. Entonces, ¿cómo los definiríamos los pacificadores? Son aquellas personas pacíficas porque entienden la justicia de Dios y primeramente han logrado la paz con Dios. Luego, entendiendo que la paz es fruto de hacer la justicia de Dios, estos tratan por todos los medios de hacer lo que haya que hacer para crearla y mantenerla. No es solo decirlo, ¿verdad? Hay que intentar crearla y mantenerla. Y estos también entienden que para lograr la paz tienen que llevar a los hombres a experimentar la paz con Dios. Pues saben que del corazón del hombre en guerra con Dios es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las envidias, la malicia y todo lo malo, todo esto. Y tercero, porque sabiendo esto podemos definir a los verdaderos pacificadores como aquellas personas que tienen como objetivo principal trabajar el corazón de los hombres. Por lo tanto, estos serán solamente aquellos que han sabido procurar un corazón limpio, capaz de ser pacificadores en la búsqueda de que los demás purifiquen el suyo para que no produzcan las guerras en que están sumergidos. Es un hermoso mensaje que encontré ahí para entender lo que es este término, los pacificadores. Les recuerdo que el Sermón de la Montaña eran 8 bienaventuranzas, pero me voy a detener en los 2 últimos. El séptimo es este que habla de los pacificadores. Pero si nos devolvemos hacia atrás en los primeros 6, vemos que un pacificador es el que es limpio de corazón, misericordioso, que tiene hambre de sed y justicia, que sufre y que es manso, que es pobre de espíritu, porque recordemos que Dios es la riqueza del espíritu. Y el que quiere y necesita a Dios, todos necesitamos a Dios, entonces necesita la riqueza, o sea, es pobre en espíritu. Entonces, curiosamente, el número 8 es un número importantísimo en las enseñanzas de los principios divinos. El número 7 significa cumplimiento. Entonces, ver qué interesante. La séptima bienaventuranza, que tiene que ver o habla de los pacificadores, es el que resume los 6 anteriores. Pero vean lo que dice el 8, que está relacionado con el 7. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, resumiendo, según las palabras de Jesús, el reino de los cielos, ¿para quién es? Para los que sufren persecución. ¿Pero quiénes sufren persecución? Los que buscan y promueven la paz. Y hay muchísimos ejemplos para verlo, ¿verdad? Entonces, el reverendo Moon se escapa de eso, ¿verdad? Porque él, toda su vida fue un pacificador. Entonces, desde 1960 ellos han conducido matrimonios a millones de parejas en todo el mundo. Todos voy a hacer una pequeña reseña. Esto incluye parejas de todas las razas, de todas las religiones y países, tanto de parejas previamente casadas, que ya se habían casado por alguna tradición religiosa, como parejas establecidas como matrimonios. Entonces uno pensará, ¿cómo se logra la paz de esa manera? Mucha gente ha dicho que eso no funciona. Un ejemplo muy claro, él fue a Oriente Medio, a Israel, y tomó a jóvenes israelitas y los casó con jóvenes palestinos. Entonces, ¿qué sucedió? Por supuesto, sus padres se opusieron a esa boda, ¿verdad? ¿Cómo casar a un hijo mío con un enemigo? Pero cuando nació la segunda generación, los mismos padres llamaron a esos hijos y le dijo, tráiganme a mis nietos. En una sola generación, eliminó el conflicto que llevan miles de años y de reuniones y de políticos que no se logró nunca establecer. Él lo logró de esta manera. También lo hizo entre japoneses y americanos, entre americanos y alemanes y muchísimas más. Blancos y negros, asiáticos y americanos. Porque en la segunda generación todo eso desaparece. Entonces voy a ver algunos ejemplos de estas bodas. El 8 de febrero en el año 75 fueron 1,800 parejas. Ya en 1982 fueron 6,000 parejas. Ahí hay fotografías de esos eventos, que son como reliquias para ellos. Y cada año iba subiendo el número. En el año 92 fueron 30,000 parejas en Seúl, Corea, ¿verdad? Donde estuvieron muchos de los personas de Sudamérica. De hecho, en Costa Rica creo que hubieron 2 parejas en ese evento.
También en Washington hubo otra en el año 97, que fue, eso ya fue mundial, ¿verdad? 40 millones de parejas y se fue transmitida vía satélite a todo el mundo. Entonces, esto ha venido creciendo con el tiempo, ¿verdad? Y eso ha hecho eso en este tiempo, ¿verdad? Si lo analizamos, como que está relacionado con esto. Está relacionado con esto, es una providencia, ¿verdad? En 1999 y en el 2000 también hubo bendiciones masivas, igual transmitidas vía satélite. Ahora la tecnología, a partir de estos años ya existía, había crecido mucho la tecnología y se podía hacer esto ya a nivel mundial, ¿verdad? En conexión vía satélite. Entonces, y no solo eran parejas de jóvenes o parejas previamente casadas. Por ejemplo, el arzobispo católico, Emmanuel Milingo, que era un personaje muy famoso en Zaire, que es un país de África, también fue una de las muchas, ¿verdad?, parejas que recibió, en este caso, una señora coreana, que de hecho recibió mucha persecución de la Iglesia Católica en su momento, porque obviamente no entendían cómo una persona de este nivel entendía esto. Y voy a leer textualmente las palabras del señor Milingo, Emmanuel Milingo. El mismo Dios vivo que me ha guiado a una vida de servicio a su iglesia, a su pueblo, me ha guiado ahora a trabajar con los honorables reverendos señor Amun. No me estoy uniendo a la iglesia reverendo Amun, pues su trabajo no es para ninguna iglesia, nación o raza en particular. Su trabajo es romper las barreras entre todas las razas, naciones y credos y realizar el reino de los cielos en la tierra. Reside a Jesús y el Señor en persona me ha mostrado que su reino debe establecerse mediante el corazón y las manos del ser humano y que debe estar basado en el verdadero amor y en verdaderas familias. Él ha ungido este ministerio y ha confirmado la rectitud de mi camino. Palabras del arzobispo Emmanuel Milingo, el 26 de mayo del 2001, día de su ceremonia. Entonces ellos han oficiado este grupo de bodas. Ellos también han celebrado bodas donde han reconfirmado los votos, que eso es algo que nos han enseñado. Recordar la promesa que nos hacemos a nuestra pareja, ¿verdad? Lo ha hecho varias veces, después del 2000 lo ha hecho varias veces, hasta poco antes de su muerte en el año 2012. Entonces, como un ejemplo, ¿verdad? Para que recordarnos que debemos mantenernos unidos a nuestra pareja para siempre, ¿verdad? Hasta que Dios nos llame a su lado, ¿verdad? Estas son fotos de algunos de esos eventos donde ellos han logrado eso. Entonces, las enseñanzas del reverendo Amun pueden sintetizarse con las siguientes palabras. Con el corazón del Padre, pero con la actitud de un servidor, derramando lágrimas por la humanidad, sudor por la tierra y sangre por el cielo. Enumerar la cantidad de instituciones, organizaciones, ONG que ha realizado en su larga vida es muy difícil. Se cuentan por decenas. Ahí muestro algunas. Obviamente la iglesia, la asociación que trabaja, por ejemplo, con interreligiosos, que trabaja con deportes, que trabaja con políticos, con jóvenes, educación, escuelas, colegios, universidades. Es inmenso, ¿verdad? Asociaciones de mujeres, asociaciones de estudiantes, es innumerable, ¿verdad? Es una cantidad impresionante cuesta creer, si uno no lo conociera, que todo eso es posible realizarlo en una sola vida. Hay una campaña lindísima que él hizo, que se llamaba Corazón a Corazón, donde viajó al Medio Oriente, a Israel, allá a Jerusalén específicamente, y ahí reunió a los líderes judíos, cristianos y musulmanes para hacer oración por la paz en el Muro de los Lamentos. De hecho, hizo una ceremonia especial donde ellos coronaron a Jesús como el rey de Israel, con corona y todo, era algo increíble, ¿verdad? Donde ellos se abrazaron, los judíos y los musulmanes y los cristianos, y oraron y se perdonaron. Todo esto guiado por él. A raíz de todo esto, el 13 de diciembre del año 2001, en la capital de Estados Unidos, en Washington, ellos fueron, él y su esposa, coronados como el rey y la reina de la paz. También ha realizado muchos infraestructura. Yo conocí esta obra maravillosa. Bueno, yo soy ingeniero y quedé boquiabierto cuando estuve ahí en febrero de este año. Se llama el Palacio Original Cheonggyeong-gun. En español sería como el Palacio de la Paz. Desde el punto de vista de ingeniería, es una mega obra, algo bellísimo, pero bellísimo. Había escuchado comentarios de algunos funcionarios, diputados, de la belleza de este lugar, pero yo tuve que ir a verlo.
Y no es algo para ellos, es algo para reunir a los líderes internacionales y que vayan a hablar sobre la paz y que eliminen todos los conflictos, ¿verdad? Es una obra para la humanidad. También mandó construir este Centro de la Paz Mundial, que es como digamos, un estadio techado por así, con capacidad para 20,000 personas, donde ahora que yo estuve en febrero se reunieron 20,000 personas de más de 200 países a buscar y promover lo que es la paz a través de la familia. O sea que es algo no para Corea, es para el mundo, porque ahí había gente de todo el mundo, ¿verdad? No sé cuántos idiomas podrían haber ahí. Y personas porque usted ve las personas con las banderas, ¿verdad? Todos orgullosos ahí con sus banderas. Y yo no llevaba bandera en mi país, pero ahí, entonces tenía que ir. Pero es precioso ir a estos lugares, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, recordemos lo de los sabios o de los 3 reyes magos que les comentaba. O sea, cuando Dios envió a Jesús hace 2000 años, no solo le informó a los líderes de Israel o a personas específicas en Israel que un personaje gigante iba a llegar a Israel, sino que a estas personas que eran 3 de diferentes lugares, posiblemente, aunque no se dice dónde eran de China, de Arabia y posiblemente de África, pero no eran personas del pueblo de Israel. O sea, no conocían de la Biblia, de las profecías, simplemente sintieron un llamado a través de su conocimiento externo y eso los llevó hasta Israel. Tanto es así que ni siquiera sabían dónde iban a nacer Cristo. Tuvieron que decirle los doctores que era en Belén porque había una profecía que decía que tenía que nacer en Belén. Por ese motivo ellos llegan a Belén, ¿verdad? Porque no sabían, no conocían ni siquiera esas profecías. Igual, en nuestro tiempo hay personas como esta señora Nanette Chris Johnson, que no es miembro de nuestro movimiento. De hecho, es una visionaria budista, ¿verdad? Ella tiene una visión entonces, con Buda. Y en esta visión Buda le muestra cómo va a ser el 7º Buda, o lo que se conocen para los que son de tradición budista, el Maitreya. Entonces, ¿qué significa esto? En el budismo sería como la segunda llegada, en este caso de Buda. Entonces, curiosamente, vean el parecido que tiene este personaje que ella pinta, aunque en su visión, con el Reverendo Moon en 1960. Prácticamente son idénticos. Y es tan así que la vestimenta que usa el personaje que ve esta señora, Nanette Chris Johnson, es al estilo coreano, ¿verdad? Con este atuendo, ¿verdad? Es típico de la cultura coreana. O sea, ¿qué es lo que recibe esta señora? Recibe que el nuevo Buda que está por venir va a ser de esta manera. ¿Sí? Eso es la revelación que ella recibe. Entonces, creo que es muy claro, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Ella es budista, no es cristiana, entonces lo entiende de esa manera. Pero es muy claro el mensaje que recibe. Y para ir un poco a Latinoamérica, aquí hay un profeta, si lo podemos llamar así, muy famoso en Argentina del siglo pasado, que tomó mucha relevancia, ahora en los últimos años, porque fue uno de los que profetizó la caída de las Torres Gemelas 22 años antes de que se construyeran. Y también profetizó que un papa en ese tiempo iba a ser de Argentina, cosa que, como todos sabemos, el papa actual es argentino. Y me voy a detener en una porque tiene muchas profecías. Esta es muy interesante. Esta es del año 1972. Él lo que hacía para las profecías era una psicografía. La psicografía es como un dibujo que está acompañado de un texto para hablar o narrar de algo que va a suceder. Vean lo que dice esta del año 72, de Benjamín Solari Parravicini. Dice así, escuchen, amarillos, amarillos sobre el mundo en invasión de paz, amarillos con lección de entendimiento, amarillos en relaciones científicas, amarillos en determinaciones obedientes y mandantes. Luego, amarillos en el grito, y cuando el grito sea, amarillos enseñarán al OM, y en América será y será. Entonces, pensemos en esta época, en el año 72. Bueno, hay muchos países en Oriente. Amarillo se refiere a los orientales. Bueno, aquí les llamamos chinos en Costa Rica, porque para nosotros todos son chinos, son de ojos rasgados. Pero pensemos, ¿qué país del mundo, en lo que es Oriente, busca y promueve la paz? ¿Habrá algún país? Creo que es clarísima la referencia a qué país es, ¿verdad? Pensemos, China hace la paz. Todos los días salen en la noticia las guerras que está haciendo e intentando hacer. Japón, desde la Segunda Guerra Mundial, está como en stop, ¿verdad? Bueno, lo tienen en stop. Y las otras naciones han estado en guerra en los últimos años. Si hay una nación en el mundo que calza con esta profecía, creo que es clarísimo, ¿verdad? ¿Cuál es? Corea, por supuesto, ¿verdad? Un solo que he explicado en esta charla creo que está más que suficiente. Pero me detengo en esto que dice aquí,
ellos enseñarán al lomo. Ese personaje, el OM, del que habla este profeta en muchas profecías, en muchas psicografías, los expertos en este personaje dicen que se refiere a otro maestro, que es una palabra clave, por así decirlo, que él da para no decir, digamos, a quién se refiere. OM hablan de otro maestro. De hecho, tiene una psicografía que cuando yo la vi la primera vez lloré, sobre la segunda llegada. Clarísimo de qué está hablando, ¿verdad? Porque es un personaje doble con las manos levantadas sobre un gran sol. ¿Por qué doble, verdad? Nunca entendieron los que estudian a este profeta por qué era doble. Creo que es clarísimo, ¿verdad? Y para cerrar, voy a cerrar con estas palabras de Jesús, de Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, aquí me detengo. Todos los seres humanos buscamos el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero ¿cómo se establecía el reino de los cielos según el Sermón del Monte? A través de los pacificadores, los que buscan y promueven la paz. ¿Y qué era un pacificador? Es aquel que es misericordioso, que tiene sed de justicia, que sufre, es una persona mansa. Porque es muy fácil decir, soy pacificador o soy una persona que busca la paz, pero solo lo digo, no hago nada. Esta persona ha hecho, no sé, es tan difícil de cuantificarlo porque su obra es monumental, ¿verdad? Y lo interesante, él nos dejó en el año 2012, hace 8 años aproximadamente, y su obra se mantiene y continúa a través de las obras que su esposa, de la que vamos a hablar la próxima semana, está haciendo en gran medida. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Un gran aplauso para él de parte de todos nosotros. Gracias porque a pesar de las limitaciones del tiempo, has podido resumir de manera grandiosa esta vida llena de realizaciones. Ahora, algo que no está en el programa, fuera del programa, pero que quiero preguntarte como un desafío, digamos, tal vez personal. Quisiera que me digas ¿cuándo fue que conociste del reverendo Moon y su esposa y cuál? Porque deben haber sido muchas cosas, pero ¿qué aspecto, qué cosa te impactó más profundamente a ti? Ok, bueno, gracias por la pregunta. Yo vengo de una familia muy católica, tradicional católica. De hecho, yo pensaba ser sacerdote porque mi señor padre también quería ser sacerdote. De mi familia, digamos, mi familia original es del centro de Costa Rica y la propiedad de mis abuelos colinda con el seminario donde estudian los sacerdotes. O sea, son vecinos. Entonces, nada más cruzaba un río que había, el río Alajuela, y ya estaba en el seminario. Pero yo nunca entendí por qué Dios no quería que yo estudiara para sacerdote, porque para los que es católicos es importantísimo que haya sacerdotes. Sin sacerdotes la fe muere, ¿verdad? Como está sucediendo con la Iglesia Católica, que cada vez tiene menos religiosos y religiosas, ¿verdad? De hecho, ahora la relación entre religiosos es tan grande que hay pueblos donde no llega un sacerdote, ¿verdad? Entonces, o sea, está retrocediendo en cantidad de líderes. En el año 2004, yo me encontré con las charlas del Principio Divino y quedé, como mucha gente, impactado. Y comencé a asistir a, en este caso, una sede allá en San José. Y poco después de eso, la persona con la que me había estado educando me dice, yo tenía 28 años. Me dice, usted ya debería casarse. Le digo, no, todavía no, estoy acomodándome. Sin embargo, llegó un señor y me dice, un líder coreano me dice, usted se va a casar. Y yo le consigo a la esposa. Bueno, como al mes ya tenía a la que soy mi esposa, ¿verdad? Y recuerdo una vez que nos sentamos y dijimos, está bien, nos vamos a casar así. Ya estamos maduros, ya éramos profesionales, estábamos acomodados. Y curiosamente, este líder nos dice, dentro de 3 meses, Reverendo Moon va a hacer una gira por el mundo. Va a estar un día en una ciudad durante 100 días, 100 ciudades. Y ese día que está en Costa Rica, que era el día 97, necesitan a una pareja que reciba la bendición matrimonial, porque él iba a hablar de la familia, la importancia de la familia.
Yo recuerdo que yo le he dicho a mi esposa, yo quiero casarme, pero máximo 20 invitados, no quiero muchos invitados, porque le tenía pánico a las cámaras y a los grupos grandes de gente. Ese día llegaron 900 personas. Y yo me paré delante de 900 personas y yo decía, ay Dios. Y recuerdo que de toda la gira, que fueron 100 ciudades, fuimos la única pareja que realizó la ceremonia de bendición en esa gira, ¿verdad? Costa Rica era la número 97, o sea, ya tenía 97 ciudades. Y recuerdo que él llegó, venía con un carro de oxígeno, un carrito de oxígeno, porque tenía 85 años en ese momento, y apenas podía caminar, ¿verdad? Y él iba a estar, como había estado en todos los países, 40 minutos, que era venía, daba su presentación, y tomaba el oxígeno, y se iba. Y ese día duró 3 horas hablando, 3 horas. Entonces, lo emocionó la cantidad de gente que había. La mayoría de gente eran familiares míos y de mi esposa, porque nos íbamos a casar, ¿verdad? Y todos ellos recibieron ahí la charla, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo este hombre de 85 años que anda un día, porque él venía un día, se montaba al avión, se bajaba al hotel, hacía la charla, se montaba al avión, era una locura. Y con 85 años, ¿verdad? Cuando uno a los 70 ya quiere tirarse a la cama y ya voy a descansar porque trabajé toda mi vida, él tiene 85 y seguía. En los últimos, 10 años de su vida, trabajó como nunca, ¿verdad? Como nunca, y puso a los que le ayudábamos a hacer cosas increíbles que muchas veces decíamos, no se puede hacer, y se hizo, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, yo me comprometí con mi esposa, bueno, la que soy mi esposa, a tratar de hacer algo, porque bueno, yo tengo 44 años y no llego a ese ritmo de vida. Pero sí entendí por qué es tan importante esto. En los últimos años lo hemos visto, hay un ataque directo contra la familia. Si la familia se destruye la tribu, la sociedad y la nación. Ya eso lo han dicho los investigadores sociales desde hace años, el doctor Arnold Toynbee y otros. Y eso es precisamente lo que hay ahora, una campaña mundial por destruir la familia, a ver qué país es el primero que la destruye. Entonces, obviamente hay una necesidad urgente en todos los países de trabajar sobre la familia. Y otra cosa muy importante, la paz es fundamental. Nosotros en este momento a nivel mundial estamos en una situación crítica. Hay muchos lugares del mundo donde puede estallar la guerra. Y si eso se da, es un perjuicio para todos los países. Aún mi país, que es un país pacífico, sufriría consecuencias económicas y muchos otros problemas, ¿verdad? Y ahora con la pandemia creo que quedó más que firme que todos vivimos en una comunidad, ¿verdad? Algo que pasó en un rincón de China ha afectado y va a afectar por muchos meses más a todo el mundo. Entonces, igual, si algo pequeñito empieza en todas las naciones, apoyar en este momento a la familia, eso va a tener consecuencias positivas, muy positivas para la siguiente generación, inclusive para nosotros mismos. Entonces estamos comprometidos a llevar este mensaje hermoso a la mayor cantidad posible de personas. Gracias, Alexander. ¿Qué más inolvidable que un matrimonio? Y ante 900 y pico de personas, no puedo pensar en otra cosa. Entonces, cada uno, especialmente tú y tu esposa, tienen una experiencia particularmente hermosa con el reverendo Moon y su esposa. Muchas gracias por compartir. Cada uno tiene sus joyas. Esta es tu joya ofrecida para todos aquí presentes. Entonces, antes de extender un poquito más, si nos da el tiempo, quiero preguntarte, Elizabeth, ¿qué tenemos para la próxima semana? Tu micrófono, por favor, Elizabeth. Sí, tu micrófono, sí. Perdón. La próxima semana estaremos compartiendo otro tema interesante, el curso de la vida de la Madre de la Paz, presentado por la reverenda Mónica Vallejo. Muy bien, Elizabeth, gracias por eso. Entonces, fíjense, tuvimos 8 charlas del principio divino y tenemos estas 2 charlas adicionales, presentaciones adicionales que tienen que ver con los fundadores, los creadores de este movimiento. Hoy día fue acerca del reverendo Moon, el ciudadano global que ama a la paz. Y la próxima presentación será entonces las memorias de la Madre de la Paz,
de la doctora Hak Hanmon. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Yo quisiera ver si es que alguien, 1 o 2 personas, quiere hacer alguna pregunta antes de despedirnos, ¿ok? Para un poquito aprovechar la presencia de todos, la presencia de Alexander aquí antes de cerrar el... ¿Tienen alguna pregunta? Pueden escribirla. Javier, tú me puedes mencionar si hay alguien que ha escrito algo en el chat o leerla. Y entonces avanzamos sobre eso. No hay ninguna pregunta, señor José Rafael. Simplemente muchas felicitaciones al ingeniero Alexander López. Es un resumen muy completo. Muchas gracias. La próxima semana también tendremos otro resumen de esa vida fabulosa, ejemplar de esta pareja. De repente ahí habilitó su cámara Juan José, ¿no? Ahí está la pregunta. Adelante. Hola, sí, no, una pregunta curiosa. Siempre me lo he preguntado. En teoría, el reverendo Moon y, bueno, la reverenda Hak Moon tienen una mayor sensibilidad al plan de Dios, como que lo sienten y tienen más, como que tienen más claro qué es lo que Dios quiere y por eso pueden llevar a cabo esas acciones. Ya el reverendo Moon falleció y algún día la reverenda Hak va a fallecer. En ausencia de ellos y en ausencia de alguien que tenga esa sensibilidad, ¿qué va a pasar con el movimiento? Ok, la pregunta se responde por sí sola. ¿Hace cuánto murió Adán y Eva? Hace miles de años, ¿verdad? Todavía existimos como humanidad. Y existimos bajo una sociedad caída, producto de todo lo que ellos hicieron. Es exactamente lo mismo. Si Adán y Eva no hubiesen caído, la humanidad sigue, continúa bajo los principios que les enseñó esa familia. Cuando ellos fallezcan, bueno, ya murió el padre Moon, ahora la madre Moon tiene 75 años. Entonces, la lógica me dice que no va a vivir más de 120, difícilmente, o todavía 100 ya es mucho. Cuando ellos se vayan, lo que queda es su legado, ¿verdad? Entonces, ellos también tienen hijos, tienen nietos. Entonces, lo más probable, si analizamos la providencia, es que la tercera generación se haga cargo. Entonces, de hecho, ella ha invertido muchísimo en educación de sus nietos. Tienen, no sé, más de 40 nietos. Y lo más probable es que se deje, digamos, las diferentes, porque va a quedar dividido en organizaciones, porque el movimiento es enorme, gigante, a cargo de varios de sus nietos, los más capacitados. Y la esencia de su mensaje se va a seguir transmitiendo por mi familia, por las familias que ya se han formado, miles de familias en el país. Porque hay que entender una cosa, cuando Jesús estuvo en la tierra, los discípulos pensaban como que él tenía que hacerlo todo y que no pueden hacer nada sin él. Y a Jesús le costó mucho que ellos entendieran que era un periodo de tiempo. O sea, igual como cuando vas a la universidad, usted no va a la universidad para siempre, va a la universidad durante 5, 6 años o 7. Y una vez que está ahí, la universidad le dice, tome el papelito y váyase a trabajar. Es exactamente igual. Entonces, con ellos es lo mismo. Nos va a dar ahí el papelito, tome, aquí está su título, que vaya y enseñe lo que aprendió. Porque todos somos educadores, ¿verdad? En menor o mayor proporción, de acuerdo a las capacidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? De todos los millones, porque son millones de parejas, y tenemos esa misión. De hecho, nosotros llamamos a eso mesianismo tribal celestial. Y hay parejas, igual, hay parejas que tienen más trabajo adelante, y por supuesto reciben en proporción a su trabajo reconocimientos, que aquí tal vez no sea tan importante, es importante es allá, ¿verdad? Todo lo que ates en la tierra queda desatado allá, queda atado allá, todo lo que desates aquí será desatado allá. Significa que todo lo bueno que hagas aquí tendrá un reconocimiento allá, ¿verdad? Palabras de Jesús. Entonces nuestra misión es eso, hacer lo mejor posible acá para lograr establecer allá esa morada que decía Jesús, donde podamos ir y tener un nivel de vida mucho mejor que el que tengamos acá, ¿verdad? Esa es mi opinión. No sé si alguno de los que está acá también opina diferente, pero esa es mi opinión. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por su pregunta y por la respuesta. Yo quiero quizás extender un poquito más, una intervención más para alguien de los presentes que quiera, si no preguntar, decir, de repente en esta charla, en este curso, aprendí algo impactante para mi vida. ¿Existe tal cosa? ¿Hay alguien que quiera abrir su micrófono y compartir algo
Puede ser una pregunta o puede ser una experiencia particular. Ok, papá. Sí, buenas tardes, Rafael. Sí, adelante. Y o sea, con o que no creen, o sea, preguntan si el referéndum común ha resucitado a alguien, pero muchas veces, o sea, me pregunto, ¿Lázaro fue resucitado espiritualmente o físicamente? Ok. Alfonso, tu micrófono tenía algún problema, pero creo haber entendido tu pregunta. Alexander, ¿así es? ¿Pudiste escuchar tu pregunta? Ok, adelante entonces. Sí. Ok, muy fácil. ¿Conoce usted algún documento de los romanos o de los judíos de la época de Jesús? Que hay muchos, donde se mencione eso. Ninguno, ¿verdad? Y lo lógico sería que un evento de esa magnitud, si lo creemos físicamente, ¿verdad? Sería trasladado a muchas generaciones, no una o dos, sino varias generaciones, pero no existe ningún registro. ¿Por qué? Casi que el único registro que existe es en la Biblia. De hecho, llama la atención poderosamente de que los líderes del judaísmo tampoco lo creyeran, porque si lo hubieran creído, imaginemos, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Obviamente hubo una resurrección, pero yo me inclino a pensar que no puede haber sido física, porque si fue física, ¿por qué los religiosos no creyeron, verdad? De hecho, no hay ningún registro, como les digo, de la parte judía de semejante hecho, ¿verdad? A no ser de que sí lo vieron que apareció. Entonces, todo da a entender como que la resurrección es espiritual. Ahora, el asunto es, ¿en qué cambia eso que Jesús es o no es el Mesías? Sigue siendo el Mesías, ¿verdad? Y sigue siendo un hecho increíble y asombroso. Entonces, la gente que utiliza eso como pretexto, principalmente en algunos ámbitos cristianos, es como, no sé, aún siendo cristianos, como que Jesús, si no pasó eso, no es el Mesías. Recuerdo una vez a un líder cristiano que lo escuché decir que si Jesús no hubiera hecho los milagros, él no era el Mesías. Mentiras. Aún sin hacer ningún milagro, seguía siendo el Mesías. Porque no es el hecho de hacer milagros que lo hace el Mesías. De hecho, ese sistema, por así decirlo, que en algún momento se usó en la providencia de los milagros, no dio resultados. Pensemos, el pueblo de Israel vio, el mar se partió, se murieron los egipcios, cayó fuego del cielo, dividieron el mar en dos. ¿Y cuántos creyeron? Toda la generación que vio esos increíbles milagros se perdió. Pensemos en el cristianismo. Jesús resucitó muertos, curó leprosos, dio la vista a ciegos, y la lista es gigante. Al final de su vida, cuando estaba en la cruz, ¿cuántos creyeron en él? Uno que no vio un solo de sus milagros. Ese fue el único que creyó en él. Entonces, yo considero que la estrategia Dios la va a cambiar en la segunda llegada, porque no funciona. Entonces, más bien a veces los milagros, si lo vemos, si lo analizamos a fondo, funcionan al revés, porque Satanás viene y cobra. Y lo mismo lo vemos en las tradiciones religiosas. A veces se cura a una persona de alguna enfermedad, que lo puede hacer, ¿verdad? Pero después se pierde. O sea, ¿por qué? Porque cuando Satanás viene y cobra, ok, usted le dio a fulanito esto, ok, ahora sí venga, tome la prueba. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero eso no quita y no le resta en más mínimo valor, en este caso, a Jesucristo ni a su misión. Muy bien, excelente. Nos quedamos entonces con la idea que fue expresada también en este curso acerca de la resurrección como un evento de paso de la muerte espiritual a la vida, ¿verdad? Ese es un punto que con el cual podemos redondear este punto, y que el Mesías y su misión trasciende los simples milagros, vamos a decir. Es muchísimo más grande que aquello, es muchísimo más esencial y fundamental que eso. Está basado en el matrimonio y la familia. ¿Okay? Entonces, excelente. Gracias a todos por su participación. Señor José, Daisy Salas tiene levantada la mano. De repente quiere hablar algo. Muy bien. Ok, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Voy a ver si me dan chance de aportar algo. Sí. Dame un momentito.
¿Me la puedes ver un momentito? En el año 2012, ¿verdad? Bueno, más bien después de que el Padre verdadero ascendiera, hubo una persona en Costa Rica, dijo que estaba esperando la resurrección del Padre verdadero para creer, ¿verdad? Y entonces, y bueno, como no resucitó, entonces, habiendo recibido la revelación, dejó de creer. Le dijo que no podía ser el Salvador, el Mesías, ¿verdad? Y después, otra persona dijo que si fuera realmente el enviado, el ungido, tendría que haberse establecido el reino de los cielos, y hasta ahora tampoco lo hemos visto. Entonces, que si eso, ¿cómo explicar, verdad? Su posición desde ese punto de vista. Y otra cosa que también he escuchado es que nos preguntan constantemente, ¿verdad? Yo no sé si ya lo contestó don Alexander, porque me tuve que ausentar un momento de la conferencia, de que no hacía milagros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo explicar también su posición desde ese punto de vista? Bueno, gracias. Muy bien, Daisy, muchas gracias. Recordemos las palabras de Jesús: dichosos los que crean sin haber visto, ¿verdad? Y sí, los mejores cristianos de la historia fueron los que creyeron y nunca vieron un solo milagro, ¿verdad? Solo creyeron el testimonio de otros. Y eso sí perduraron en el tiempo. Entonces creo que ya está más que demostrado para Dios y para los santos que lo mejor es creer por una convicción, ¿verdad? Que se llegue. El proceso es difícil, no es fácil, yo lo viví, ¿verdad? Todos tendrán su curso, pero como dijo Jesús, bienaventurados los que crean sin haber visto milagros, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muchas gracias por toda su entrega hoy día. Creo que no nos queda nada más ahorita en la pantalla para poder absolver como preguntas. No se olviden de que tenemos un episodio extra más. Y Elizabeth, por favor, despídete de los presentes. Muchas gracias, te agradezco mucho por tu participación, tu compañía hoy día. Muchas gracias, queridos invitados, por participar en estas conferencias de la fascinante jornada hacia la felicidad, retornando al hogar original con las charlas del principio divino. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth, muchas gracias. Lo que hemos hecho durante esta jornada, ¿verdad? En 2 temporadas, es participar todos aquellos que han querido ser voluntarios, y les agradezco mucho, mucho a los conferencistas y a aquellos que han estado apoyando en todos los aspectos de la organización y desarrollo de este programa. El milagro más grande para mí es verlos a todos ustedes aquí presentes, participando y mejorando sus vidas, ¿ok? Ese es el más grande milagro que Dios realiza en nuestras vidas, transformándolas de manera natural y haciéndonos avanzar hacia adelante con un mejor entendimiento. ¿Alguien más quiere decir una cosita más y nos despedimos, ok? Porque a veces llegan momentos en que, oh, sí, ¿verdad? Entonces, pongan sus micrófonos abiertos sin hacer bulla y pongan sus videos abiertos también. Abran sus cámaras porque vamos a tomar fotos, ¿ok? Esto tiene que quedar grabado para la posteridad. ¡Aleluya! Muy bien. Okay. Pongan sus mejores sonrisas y sí, vamos a sonría, tomar fotos. por favor. Y voy a contar hasta 3. Muestre su mejor ángulo. Así, así. Como crea conveniente. Ok, a la 1, a las 2, a las 3. Un momentito que tengo otra pantalla. Otra vez, 1, 2, 3. Muy bien. Muchísimas gracias, familia.
Muchas gracias. Entonces, agradecidos a todos. Un abrazo a todos ustedes y nos estamos reuniendo en la siguiente, que es la presentación acerca de la doctora Hakia Hammond, la Madre de la Paz. ¿Ok? Entonces, no se la pierdan y los invitaremos después a nuevos programas. Gracias de nuevo, ingeniero Alexander. Aprecio mucho su participación. Excelente. Buenas ¿Y noches. la palabra mágica? La palabra mágica, ¿cuál es la palabra? ¡Oh, y la palabra mágica! Claro, a ver, díganos, Javier, ¿qué cosa hay de mágico ahí? Shazam. Participantes, no olvidarse. Shazam. Estaremos mostrando a pleno los ganadores, de quienes han seguido los capítulos de toda la temporada y también la premiación, no se lo puede perder. Entonces, la siguiente semana tenemos a detalle. Gracias a todos. Muy bien, a todos aquellos que han ingresado por primera vez hoy día también felicidades. Mijail, ¿eres tú el que yo conozco, Mijail hermoso? Te veo con un rostro de profeta. ¿Está bien? Muy bien, saludos. ¿Cómo está? Buenas noches, señor César. ¿Me escucha? No, es el señor José Rafael. Perdón, señor Rafael. Sí, El soy yo. César, lo que es el César. Ok. Soy yo, Mijail. Creo que nos conocimos en Lima, ¿no? O en Así Arequipa, es. en Arequipa también, sí. Bueno, solamente ya que estoy participando, saludar a mi hermana Elizabeth Rocha y felicitarla por su participación hoy día. Y bueno, a todos también los presentes, también señor Rafael, de tiempo que lo veo. Y Ok, saludos a todos. muy bien. Saludos a todos. Excelente. Hasta Pues luego. bueno, Hasta luego. saludos, ok. Y también saludos a todos los que ingresaron por primera vez hoy día. Hay, creo, varios países representados y bueno, hasta la próxima. Si gustan, se quedan ahí toda la noche conversando. Pero Sí, podemos seguir saludando si queréis. oficialmente cerramos, ¿ok? Café virtual.